Muchas gracias por continuar con nosotros en esta tarde de viernes, tarde de conocer y charlar con los protagonistas del Yucatán de hoy. Y bueno, hoy se encuentra un invitado, un buen amigo al que aprecio, el que recientemente acaba de ganar el premio Cedros 2023 que otorga el Club Libanés de nuestra ciudad. Y bien, él es Sergio Grosjean. Bienvenido a Radio Yucatán. Gracias, gracias. Querido Sergio, pues recientemente publicaste este libro titulado Calles, Esquinas y Arcos de Mérida. Y bueno, para los que no conocen Mérida, yo creo que es un excelente material. No he tenido oportunidad de leerlo, lo confieso, pero lo primero que vamos a hacer saliendo de acá. Y bien, ¿cómo te nace el hacer esta investigación? Pues mira, antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y en referencia al libro, este libro yo sentía que hacía falta, ya que todavía se conserva la tradición de nombrar las esquinas de Mérida. Incluso me llamó la atención durante la investigación que en unas casas que no llevan nombre a las esquinas, han hecho unas placas y pintaron unas placas simulando a las placas antiguas que vemos aquí en Mérida. En la época de Herbert Rodríguez Abraham hubo una iniciativa muy interesante de poner las placas recordando esas esquinas de Mérida. Esto es muy interesante porque no en muchas partes del mundo existe esta tradición de nombrar las esquinas. ¿Y por qué se nombran? Pues bueno, antiguamente era... Mérida ha tenido tres nomenclaturas diferentes. Esta es la tercera que se quedó desde finales del siglo XIX. Pero antes la gente cómo encontraba pues una casa. Voy a visitar a alguien sin horas del rumbo. Pues mira, llegas a casa de doña Chonita, a media cuadra está la botica de don Juan, y de ahí doblas a la derecha. Y así se guiaba la gente en un principio. Luego comienza, no se sabe quién, a nombrar una esquina por algún nombre. Comúnmente era una farmacia, era una tienda, podía ser una cantina, por supuesto. Porque bueno, ya hemos escrito 2 libros de cantinas de Mérida, que también es un tema muy interesante. Y así comienza la tradición y se empieza a nombrar toda la ciudad, las esquinas. Logramos ubicar más de 250 esquinas. Por fortuna, gran parte de las placas que se pusieron en la época de Herbert Rodríguez Abraham se conservan. Yo creo que sería un tema interesante que el ayuntamiento, cuando llegue algún alcalde un poquito visionario, siga con esta iniciativa que se hizo, que por desgracia se trancó, porque pues es muy atractivo, aparte de ser un atractivo turístico y interesante para la ciudad, es una forma para mucha gente de guiarse todavía. La gente sí se sigue guiando, aunque increíble nos parezca, la gente se sigue guiando por esquinas todavía. De dónde viene esta, este, esta forma de nombrar las calles en Mérida? Porque no lo he visto en otro lado de la República. ¿Hay otro lado de la República que comparta esto? No, no, o sea, Costa Rica sabemos que hay unas zonas donde sí, pero aquí en el país no, y de esta forma tan bien organizada, no, menos. Hubo también en el caso de las esquinas, en el caso de las calles, hubo una época en la que al principio, en el año 1865, se hace un plano, el primer plano de la ciudad, muy, muy bien hecho, que está expuesto por fortuna en el Museo de la Ciudad, plano que hace el Salazar y Larregui, y se le empieza a nombrar a las zonas por cuarteles, y así la gente encontraba. Luego se cambia la nomenclatura y se hace por nombres, como es en la Ciudad de México. Pero bueno, al igual que la Ciudad de México, es igual de complicado que la gente se aprenda tantos nombres. Así Complicadísimo. está en La Cancún. calle Moctezuma por la López, no, híjole, dices, no, pues ok, gracias, ¿no? Exacto. Bueno, incluso aquí en Mérida, es una tradición que están trayendo de otras partes. Hay zonas en Cholul que he visto que ya las están nombrando por calles. Entonces, pues no funciona acá. Y al final del siglo XIX se decide hacer la nomenclatura que tenemos, que es súper eficiente, De números pares, impares, ¿no? pares e Sí, muy impares, eficiente. colonias. Entonces es re fácil. Y se viene utilizando, creo que en 1897, si mal no recuerdo, se hace esa nomenclatura que es la que actualmente utilizamos. En el libro también abordamos un tema interesante que son los arcos de Mérida. Hoy por hoy existen 3 arcos en pie nada más, que son los que están en la calle 50, el arco del puente, el arco de Dragones y San Juan. el de San Juan. Exactamente. Eh, hubieron más arcos que se destruyeron, que por desgracia no ha habido un alcalde nuevamente visionario que diga, bueno, vamos a hacer algo bonito. Yo soy bastante honesto, bastante derecho. En vez de haber dilapidado el dinero en maceteros,
¿por qué no rehicieron los arcos? Un pasaje que hubo siglo XIX en todo la calle 60 de Santa Ana, iniciando que se hicieron para embellecer la ciudad precisamente. En Santa Lucía, en la calle 55, había un arco central grande, a los costados habían dos arcos menores de piedra. En la siguiente esquina, en la 53 y en la 51, se le decía el paseo de Santana. Habían otros dos arcos en cada lado y al final un arco más en Santana, que eran 8 arcos, así, que se hicieron para embellecer la ciudad. Hubieron otros arcos en varias partes que servían pues para delimitar, para embellecer. Esos temporales conmemorativos, Entonces, y ¿a esos te también, referís? a eso iba precisamente. Hacemos el libro y mucha gente me empieza a preguntar, oye, ¿y esos arcos que se hicieron, esos arcos triunfales que se hicieron para la época de la llegada de Porfirio Díaz, dónde estaban? Y dije, bueno, vamos a hacerlo. El doctor Jorge Victoria, en su trabajo que hizo acerca de Porfirio Díaz en Yucatán, aborda un poco este tema. Aquí profundiza, digo, es un trabajo, excelente trabajo, muy profundo, pero aquí profundizamos más en el asunto de los arcos triunfales. Esos arcos triunfales no solo se construyen, se erigen de materiales perecederos durante la época de la llegada de Porfirio Díaz, sino que tenemos la evidencia, obviamente documentada, cuando viene la emperatriz Carlota en 1865, se construyen unos arcos triunfales. ¿Cómo los hacían? Los hacían en materiales perecederos. Puede ser madera, metales, telas, cartón, y era para exaltar la presencia del visitante o para exaltar su ego, si así le podemos llamar. Imagínate cuántos arcos habrían ahorita. Solían tener el nombre, la parte del rostro, ¿no? Como un camafeu. No, o se hace uno, por ejemplo, en el caso de Porfirio Díaz, hay uno que hace la investigación del doctor Jorge Victoria, en el que se agarra la imagen de Chuck y a Chuck se le ponen los bigotes. Hay una descripción muy padre que hace el Ese doctor. no me lo sabía, qué Sí, sí, interesante. sí. Entonces, Chac con bigote. sí. Entonces de esa manera se exaltaba la presencia de los gobernantes, se le ponía el nombre, y no solo acá en Mérida, es una tradición que viene pues de Europa, del viejo continente, que bueno, se coge acá en el país, y en Yucatán tenemos otros arcos triunfales que se construyen para llegar a otros gobernantes. Oye, en serio, y bueno, tú has escrito más de 500 artículos de distinta naturaleza, y tus libros sobre las cantinas también son buenísimos. Ese sí Sí, lo tengo, vale la pena. ¿Todavía quedan? todavía me queda un caldito, que después ahí hicimos un tiraje de 2000 ejemplares, un gran tiraje ese. La verdad es un trabajo que qué bueno que lo hice en su momento. Eh, Así como una entrevista que me hizo José Luis Preciado en el 2019, en la que yo, pues de cierta manera, vaticinaba lo que estamos viendo ahorita. Crecimiento de locos, exponencial, Desorganizado de Mérida. un desorden total, digan lo que me digan. Eh, Ahorita me estaba viendo, te comentaba que llegué, me atrasé un poquito, no es justificante, pues porque el tráfico estaba así de terror, de terror el tráfico. Entonces, en el año 2010, yo veo que comienza a haber una influencia pues de gente de otras partes del país que comienzan a venir a vivir acá, sobre todo extranjeros en el centro, y empiezo a ver que la dinámica en las cantinas va cambiando. Cantinas y restaurantes, pero más pronunciada en el caso de las cantinas. Y bueno, hay que hacer una investigación, hay que tomar fotografías, sobre todo fotografías, videos de estos sitios que estoy viendo que van a desaparecer o se van a transformar. Efectivamente, el tiempo me dio la razón. Hoy cantinas al estilo antiguo, como eran de tradición, ya hay muy pocas. Todos Sí, es son bares que son bares, ya realmente no son cantinas, son bares, se han transformado completamente, han perdido la esencia. No solo por la influencia pues, de tanta gente fuera que ha venido a vivir acá, sino pues por la dinámica de la vida, en el sentido de que, comercial, económica, sí, claro. por ejemplo, Turística. antes está estrictamente prohibido que a las cantinas ingresen mujeres o uniformados. Así estaban los letreros puestos en las entradas de las cantinas. Sí, Ah, mira. prohibida la entrada a mujeres, a damas, perdón, y uniformados. Y obviamente niños. No podían entrar las mujeres a las cantinas. Hoy ya se puede, por cuestiones de equidad de género, ya se puede. Pero es algo que muchos nos acostumbramos. Yo sigo con la insistencia de que deberían haber bares, cantinas para hombres, si las mujeres quieren tener sus cantinas, y que haya mixtas, que haya de todo. O sea, yo creo que
porque es la importancia de... Mira, cuando iba a presentar este libro, Las Cantinas, yo fui al Instituto de Cultura para presentar el proyecto. Es un estudio antropológico, es un estudio histórico, es un estudio vivencial, porque tengo que ir a todas las cantinas para poder sentir el sabor, por supuesto. Y me dijeron, no, no se puede. ¿Por qué? Porque no es cultura. Pero por favor, no es cultura. Claro que es cultura, por supuesto. Ustedes no se imaginan lo que sucede en las cantinas. Grandes decisiones, incluso políticas, se han tomado en las cantinas por gobernantes. Empresarios han hecho excelentes operaciones en las cantinas. No, productos artísticos de distintas disciplinas han surgido en la mitad de En las las, cantinas en las o hasta cantinas. los conflictos, ¿no? Que luego pasan a la historia. Entonces, hace que presento el libro y a los 6 meses me llama Miguelito. Miguelito es el que hizo la página esta, Amigos de Yucatán. ¿Qué Miguel? Miguelito falleció hace como Novelo, Miguel Novelo. Miguelito, Sí, cómo no. Miguelito. Cómo no. Entonces Miguelito me dice, Sergio, te estaba localizando, qué bueno que te veo. Porque Miguelito, me urge que vengas a presentar tu libro. ¿Cuál libro? Yo acabo de presentar. Yo presento promedio un libro por año. ¿Cuál? El de los cenotes, acaba de presentar los cenotes. No, 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 no. El del convento. No, no, el de las cantinas. ¿Cómo que el de las cantinas, Miguelito? Pero si no quisieron apoyarme. Pero bueno, explícame, ¿por qué quieres que venga a presentar el libro Las Cantinas en un lugar donde no apoyaron mi proyecto? Me dice, es que las señoras quieren saber qué hacen sus maridos cuando van a las cantinas. Por eso querían que vaya a dar la conferencia, para que ellas entiendan, porque pues era un tabú, o sea, pensaban que en las cantinas pasaba lo peor de lo peor, y no, todo lo contrario. Yo le decía, al contrario, el lugar más seguro de estar los maridos es allá. Vas a beber, no vas a... Vas a beber, no vas a buscar mujeres, vas a incluso hasta trabajar, vas a poder negociar, vas a poder pasar un rato agradable. No lo creen, pero uno va a trabajar, ¿verdad? Sí, en el fondo, sí. Y en el fondo, como digo, aprendes, porque se forman grupos muy, muy interesantes de gente que tenemos algo en común y van surgiendo. De ahí han surgido, bueno, garantizados 2 libros, porque 2 libros de cantinas públicas. En serio, veo que cada esquina trae, está acompañada de alguna historia, ¿no? Muy particular que dé origen al nombre. Sí, hay muchas que sí, hay muchísimas. O sea, todas las esquinas tienen un nombre por alguna razón. Ya sea porque antes, por ejemplo, la esquina del Chemas es la Gota. ¿Por qué? Porque antes de ser el Chemas, el bar Chemas, en la 66 con 55, en la esquina, había una farmacia que se llamaba La Gota, que es un sitio interesante, que esto lo cito acá, no sé, creo que lo cito acá y lo cito en el otro libro de las cantinas, porque era un lugar tan grande que los circos cuando llegaban a la ciudad iban al patio de esa casa. Y hay esquinas que han cambiado de nombre por el negocio. O sea, logré documentar varias que han tenido 2 nombres. Otras cantinas tienen el nombre, esquinas tienen el nombre. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Qué bueno qué bueno que me confundí. Que algunas cantinas agarran el nombre por la esquina. Por ejemplo, el Salvaje. En muchos casos no sabemos qué fue el primero, o el huevo o la gallina. Si existió primero el sapo. El sapo. Hay el sapo, el sapito alegre, el sapo, el sapito y el sapo alegre. Hay varios sapos. Y así te puedo citar muchísimas. Entonces, es interesante cómo se van entrelazando situaciones y cómo 2 libros se van entrelazando con el nombre de las esquinas y el nombre de las cantinas. Curiosamente, el Salvaje, no voy a hacer publicidad al bar, a la historia. Ahí encontramos una historia muy padre que la narramos también en el libro, en la que el cantinero, un tipo buen hombre, decide comprar una cantina para ver cómo inculcarle a los tomadores que dejen de tomar. ¡Órale! Y cuando llegaba un parroquiano, decía, oye, me da una cerveza, oye, pero no quieres un poquito de una agüita fresca, algo así para tranquilizarte. No, 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 quiero una cerveza bien fría, pero te caería mejor este refresquito porque esto es mejor para la salud. Trataba de convencer a los parroquianos que no tomen, hasta que el señor se dio cuenta que no había forma de cambiarlos y dejó la cantina. Y que mejor estaba una cerveza bien fría. Fría, exactamente, para que entienda por qué la gente iba a relajarse. No, a grandes rasgos así va la historia. ¿Dónde pueden encontrar el libro, queridos? Este libro está disponible en la librería de la revista Proceso, en la Casa de los Ladrillos, allá en la 62 con la plaza 62 con 63 y en la tienda Casa 14 en Pasaje Picheta.
Todavía quedan ejemplares de estos y ahora estamos por presentar un nuevo libro. Ahora anuncio que se va a llamar o se llama La Mérida que se nos fue. Este libro es un libro muy interesante. Hablo de muchos temas que tienen que ver con Mérida, de nuestra, pues de nuestra historia de Mérida, historia de edificios que han sucumbido ante la piculeta de gente irracional, cómo se han transformado las calles, las costumbres, las tradiciones, cosas que ya vemos que ya no hay. Por ejemplo, los sonidos que se extinguen en Mérida. Antes escuchábamos el silbido del afilador de cuchillos, del panadero que iba con su bolón, y todo ese tipo de historias que... El mismo tren, ¿no? ¿El qué, perdón? El mismo tren. El tren, por ejemplo, fíjate, eso nos tocaba de chavito, el tren, como vibraba, que era padre, la verdad. Y hasta hace unos años, ya no tiene tanto, yo creo que tiene No como tiene 6, tanto. 7 años que todavía pasaba el tren y se escuchaba. Ese tipo de historias que los muchachos de ahorita no creerían que así fue, que sí era, que realmente así era. Todas las travesuras que hacíamos que eran divertidas para nosotros y cosas que sucedieron en esta Mérida que hoy por hoy ya se nos fue y la verdad, tristemente, no veo por dónde recuperarla. Pues estaremos muy pendientes de este libro, La Mérida que se nos fue, que relata algunos pasajes que estoy seguro que van a estar en su libro, en las redes sociales, ahí en tus redes sociales. Sí, 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 allá vamos dando adelante. Allá va uno viendo los antecedentes de este libro. Mi querido Sergio, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Esperamos que no sea la última vez. Por supuesto, estará presentando su siguiente libro. Ya saben, Calles, Esquinas y Arcos de Mérida de Sergio Groyan Abimeri. Pues muchas gracias. Y bien, Bueno, esto ha José sido Miguel. todo por hoy. Soy José Miguel Rosado, Juan Marín en Controles y recuerden que por ahí nos encontraremos. Muchísimas gracias.